En Antiguo Cuscatlán cumplimos nuestras promesas. En los últimos 3 años hemos cambiado de alumbrado público a luminarias tecnología LED, amigables con el medio ambiente. Tu seguridad nos importa, por lo que desarrollamos el proyecto Smart City con centro de monitoreo y botones de pánico. En la pandemia hemos entregado canastas solidarias y poseemos nuestro propio sistema de atención médica. Además, surtimos de agua potable a nuestras comunidades. Esto y más, por ti. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se detectan abundantes precipitaciones de mocos. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Qué gusto volverles a saludar. Nos encontramos nuevamente en este miércoles 16 de junio. Gracias por estar con nosotros con nuestra señal positiva, Canal 8 Ágape. Recuerde que esta es una producción de Mix de Medios. Este día conversaremos lo que nos interesa a todos, a toditos, es cómo están los precios de los alimentos, de la canasta básica en nuestro país, la ley de aguas y cómo se va a pagar en los mercados, en tanto establecimiento donde usted adquiere su canasta básica. Es lo que vamos a conversar esta noche. Pues bien, ya están nuestros panelistas, ya aquí en nuestro set. Me refiero al licenciado Danilo Pérez. Él es el director ejecutivo del Centro para la Defensa del Consumidor, una organización no gubernamental. Licenciado, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto me da saludarle. Qué gusto, licenciado. Un placer estar acá en el set. Un cordial saludo a las amigas y los amigos que nos sintonizan esta noche y estamos con gusto para hablar sobre los temas precisamente de los alimentos, entre otros. Entre otros que son básicos. También con nosotros Luisa Mayoa. Él es académico en el área alimentaria y social. Además que es editorialista, él tiene sus artículos en los principales periódicos de nuestro país. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo está? Qué gusto me da saludarle. Bueno, muchas gracias a ambos, ¿verdad?, por este espacio, por permitirme compartir con ustedes sobre este tema de interés social para todos y para todas, y a la audiencia por sintonizarnos y acompañarnos este día para abordar estas temáticas en conjunto. Gracias. Pues bien, como decimos en buen salvadoreño, manos a la obra. Comencemos con el licenciado Danilo Pérez, que es el director ejecutivo del Centro para la Defensa del Consumidor. Sorpresivamente, nos hemos enterado a través de las redes sociales que ustedes en el Centro para la Defensa del Consumidor han colocado un post donde, alarmantemente, en un mes se dispararon los artículos principales de la canasta básica, principalmente verduras, me parece, y me parece otros artículos también. Usted, señora ama de casa, ya lo habrá sentido, esta situación. Y como repito, nos asombra que esto en un mes ha ocurrido. ¿No es así, licenciado Pérez? Sí, cómo no. Ya ahora sí, como CDC, tenemos que decir de que hay un incremento sustancial de precio de los alimentos, no necesariamente todo referido a la canasta básica alimentaria, pero entre otros que son de consumo diario. Vamos a ver, ¿cuántos artículos tiene nuestra canasta básica? 22. 22 productos. Esta es la urbana. Esta es la canasta básica urbana. Tanto la urbana como la rural. Contiene los 22 productos. La diferencia es que en la rural se elimina el pan
y se sustituye por las tortillas, que es donde ellos calculan que hay más consumo. Mire, ahí tenemos ya Sí, ahí está. Tal vez, no sé si producción nos puede acercar un poco más, pero bien, Sí. podemos ver ahí, ojalá usted lo pueda apreciar, amigo televidente, su receptor de video, cómo es que están estos precios para que el licenciado Pérez nos pueda explicar. Precios de verduras y hortalizas se incrementan en un mes. ¿Cómo está eso? ¿Nos explica? Sí, cómo no. Del 14, estos son cálculos sobre precios diarios de fuente, y hay que decirlo, de fuente del Ministerio de Agricultura, y podemos observar. Ahí está el acercamiento. Gracias, ahí está, producción. Ahí está el acceso. Ahí está, mire, Ahí el está, ayote, cebolla. Ahí está, y a Ahí la estamos, columna ahí está el porcentaje o la tasa de porcentaje de incremento. Gracias, producción. Las más altas de tasas de porcentaje de incremento la tenemos en el whisky verde, el mediano, el tomate. Tenemos productos como la yuca, el pepino, y de ahí otras que todos están mostrando un incremento. No hay una tasa de variación a lo negativo, sino que está mostrando un incremento sustancial. No aparece el chile verde ahí, porque si lo comparamos mes a mes, resulta de que se mantiene igual el precio de junio con respecto a mayo. Igual en $18 el saco, de 170 a 190 unidades. Pero si lo comparamos con el precio que tenía a precio diario, lo voy a llamar, tenía la cantidad al 7 de mayo de $8, pero al 14 de junio, en precio promedio, tiene $18. O sea, es un porcentaje de incremento del 125%. Y tenemos algunas frutas que me parece a mí importante también señalarlas, como el caso del melón, donde estamos encontrando porcentajes de incremento, depende del tamaño, entre 60 al 33%, la sandía entre 25 a 33%. Y otros productos como la naranja que está escasa, Entonces, dicho en otros términos, cuando analizamos la cantidad de productos alimenticios de la población salvadoreña, algunos contenidos en la canasta básica alimentaria, pues ciertamente que lo que se puede evidenciar es un incremento en términos sustanciales y generalizados de la mayoría de los alimentos. Pese a que el índice de precios al consumidor, sobre todo cuando se está midiendo la canasta básica rural y urbana, pese a ello, aparece que, según la DIESTIC, en mayo el costo fue de $200.13 para la urbana y $143.77 frente a 201.31 a marzo y 144.71. Ellos están comparando el mes de marzo y el mes de abril. No tienen actualizado todavía los datos de mayo ni de junio. De hecho, estamos todavía en el mes de junio. Entonces, yo creo que Digestic va a tener que mostrar y evidenciar de que en efecto hay un incremento sustancial en estos productos. Estamos observando a la población ya quejándose de este tema, y hay que agregar otra variable en este aspecto, y es el hecho de que al menos nos hemos dado cuenta que en algunas plazas o mercados el consumo de muchos de estos alimentos ha disminuido. Se ha disminuido el consumo. ¿Por qué disminuye? Bueno, precisamente porque ya está golpeando el bolsillo de la población salvadoreña y estarán buscando otra forma de abastecerse. Además, quiero decir que en términos, hay otros productos que están incrementados, como es el tema del aceite. Todo lo que es producto de aceite se ha subido.
La manteca, por ejemplo, que utilizan los panaderos, se ha disparado, ha pasado de precios de, entiendo que de 32 a 38 dólares la caja. Entonces, estos ya son productos que sin duda alguna dependen del mercado internacional, porque ya FAO advierte en su informe mundial de que a la hora de los commodities ya hay bastantes productos que se están elevando de precio, los cereales, aquí está incluido el tema del arroz, precisamente todas las grasas por las demandas que se están produciendo en determinados países, pero también porque tampoco ha salido una producción adecuada en otros países. Entonces eso ha provocado que en materia de este tipo de precios de los alimentos globales, no con los que estoy comparando, sino globales, sobre todo a nivel de la grasa, lo que podemos observar es que sí está teniendo ya también impacto en el ámbito nacional. Y además quiero agregar que puede estar determinado con el tema del precio del combustible. Hace unas semanas los transportistas que abastecen a la tiendona estaban señalando que no estaban trasladando el precio hacia el consumidor final o el costo hacia el consumidor final. Pero ahora sí ya empezamos a observar que sí hay un impacto significativo en materia del costo de los alimentos. Dígame en el ámbito algo, nacional. ¿el pan francés ha subido? No, porque no utiliza manteca. El pan dulce sí. El pan dulce sí. El pan dulce Bueno, ya es uno porque no que engorda. nosotros, yo lo quiero aclarar, no lo promovemos, pero Sí. hay que decirlo que es parte del consumo de la Quiera sea población, o no. quiera sea o no, es parte del consumo, y entendemos que se ha incrementado. Si antes costaba $1 y le daban tanto, ahora le van a cobrar 1.25, o le van a cobrar el dólar y le van a dar menos pan. Eso es lo que ya está sucediendo. Esto es decir que la vida está más cara hoy en día. Bueno, vamos al siguiente espacio, amigos televidentes. Mire, que esto está tremendo porque la carestía de la vida va en aumento en nuestro país. Es lamentable, ¿verdad? Y vamos a averiguar cuáles son los indicadores que nos dicen por qué está pasando esto y realmente en qué nos está afectando en la seguridad alimentaria. Ya vuelvo, después de estos mensajes para ustedes. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Sigamos conversando con los entendidos en la materia, en la seguridad alimentaria de los salvadoreños. Los alimentos han subido en un mes, se fueron para arriba según el CDC. Y antes de pasar con Luisa Mayoa, rapidito, Danilo, ¿nos puede decir usted a qué se debe estos incrementos? Bueno, yo creo que en el ámbito mundial, como muy bien lo señala FAO, lo que está habiendo en este momento es una especulación global del tema de los alimentos, pero creo que está condicionada por la sequía, por ejemplo, que se presentó o que se ha presentado en Brasil, el incremento del consumo que tiene la China con respecto a la soya, a determinados productos para el procesamiento del aceite. El maíz que digamos que se había incrementado en el ámbito mundial, pero bajó por lo que ha logrado inyectar Estados Unidos. Pero diríamos que hay un comportamiento
general de los mercados internacionales con este tipo de productos que están generando distorsiones en el mercado, acercándose a las distorsiones del año 2017. Ahora, en el ámbito nacional es distinto el análisis, porque a excepción de las grasas, a excepción del arroz, por ejemplo, aunque el arroz no ha tenido mayor incremento. Yo, en el plano nacional, cuando estamos analizando la fruta, las verduras, recordemos que El Salvador es un país interdependiente de la importación de los productos. Ya lo hemos señalado, lo hemos dicho. El estudio de la Superintendencia de Competencia del año 2015 muestra que nuestra canasta básica alimentaria es dependiente en un 36% a nivel de la importación de los productos a nivel global. ¿Qué es lo que nos indica esto? De que en realidad no se ha hecho una apuesta adecuada en el agro. Todavía no podemos hablar de que El Salvador es un país que esté con soberanía de carácter alimentario. Pues, inclusive tenemos dificultades en el tema de seguridad alimentaria, pero no de soberanía alimentaria. Entonces, creo que aquí es donde de nuevo es importante observar el tema de políticas públicas. Por ejemplo, yo estuve en una reunión hace 2 fines de semana, el día sábado, con una cooperativa de Chalchuapa, y ellos me decían que el CENTA, y me pidieron el favor que además hablara de este tema, y lo voy a tocar. El CENTA va a desarrollar o quiere desarrollar un proyecto para que esa cooperativa pueda invertir en materia de producción de un proyecto de unos $300,000. Lo que le está pidiendo el CENTA es una contrapartida del 50%. Me enseñaron el documento, entonces me decía el productor, mire, don Danilo, ¿cómo hago yo? O sea, ¿cómo hace esta cooperativa para poder sacar una contrapartida? ¿De dónde saco $150,000? El monto está bonito, pero ¿dónde saco yo $150,000 para poder hacer una inversión adecuada? No tenemos el recurso, no tenemos el medio. Entonces yo creo que pueden haber buenas intenciones. Creo que es importante que se desarrollen los proyectos a nivel agrario o agropecuario, pero al menos con este planteamiento que me hacían los representantes de la Junta Directiva de esta cooperativa, ciertamente que en materia de políticas públicas se ve esa dificultad. Entonces, luego también hay que tomar en cuenta en el ámbito nacional, y que también lo señalaron, lo evidenciaron, es que el tema de que, si bien es cierto, se ha beneficiado a la población salvadoreña con la bolsa alimentaria, sin embargo, esos componentes que lleva, por ejemplo, el frijol y algunos productos, no se están comprando directamente a los productores locales. Y ellos mismos decían, miren, si ese dinerito, o ese dinero, porque no es dinerito, ese dinero que fue invertido para la importación de alimentos, se hubiera invertido en El Salvador para comprar a nuestros productores, estaríamos viendo otro beneficio para nuestra población. Me estoy refiriendo en particular al tema de la compra del maíz y al tema de la compra del frijol. Entonces, que eso está presionando. Entonces, he puesto este ejemplo, lo he sacado a colación, precisamente porque, como digo, insisto, aquí hay que apostarle al tema de la soberanía alimentaria. No perdamos de vista que la mayoría de la población que migra de El Salvador hacia los Estados Unidos proviene precisamente del campo. Iba con un productor también que me iba acompañando en el vehículo, y él me venía contando su historia, y él me decía, mire, yo hice 4 intentos de irme del país. ¿Y por qué? Le digo, ¿por qué quería irse? Si usted estaba produciendo. Sí, pero estaba produciendo, ¿para qué? Me dice. ¿Para qué estoy produciendo?
los insumos son caros, me dicen, los insumos agrícolas, los precios que tengo en materia de la producción nos complica. Entonces, y el tema, me mencionó muchísimo el tema de la educación. Entonces hay bastantes cosas que yo estoy claro que no se pueden resolver de un plumazo, pero creo yo que sí es importante tener como mayor claridad en la materia de políticas públicas y una apuesta al sector agropecuario para beneficio precisamente de las y los consumidores que consumimos los alimentos. Entonces, eso me parece que es esencial. Esencial, las políticas públicas. Y hablando de eso, Luisa Mayoa, ¿cómo podemos hacer? Ya el ministro de Trabajo dijo que el salario mínimo no se está tocando, ni se está examinando. Pero quiero que nos haga usted el comentario, ¿cómo ve esta situación de los precios comparado a lo que es el salario mínimo, Luis? Fíjese que ese indicador es bien importante. De hecho, la vez anterior que tuvimos la oportunidad de compartir en este espacio, mencionábamos que sí o sí se requería hacer un estudio nuevamente sobre ese tema y ver la viabilidad de poder incrementar el salario mínimo. Hacíamos una comparativa de los salarios mínimos sector industria, sector comercio, y claro, incluso cuando hacíamos la diferencia entre canasta básica alimenticia y canasta básica ampliada, veíamos que si bien es cierto, el actual salario mínimo logra abarcar lo que es la canasta básica alimenticia, ojo, pero también hay que ver la canasta básica ampliada, que incluye otros insumos que son de vital importancia para la persona humana en general. Entonces ahí sí habría que hacer un criterio, el poder evaluar el tema del salario mínimo. De hecho, cada 2 años, según el Código de Trabajo, se encuentra establecido de que debe de revisarse las cuantías para hacer, pues, o readecuar, digámoslo de esa manera, el salario mínimo correspondiente, ¿verdad? Pero sí es necesario, tomando en cuenta. ¿Por qué no hacemos el ejercicio? ¿Cuánto es el salario mínimo en el radio urbano? Sector comercio, 304,17. ¿Y la canasta básica cuánto está costando? Tomando como base la canasta básica, bueno, según Digestic, sector urbano, pero nosotros lo hemos tomado en general, ¿verdad? Estamos sobre los 200,13, ¿verdad? Sí. Según última actualización de la Digestic en abril, ¿verdad? Es decir, nos está quedando menos de $100 para la canasta ampliada. Correcto. En la ampliada entran ¿qué ingredientes? Entra vestuario, entra transporte. Entra servicios básicos, agua, luz, teléfono, conectividad, que ahorita es tan importante por los temas que han venido surgiendo actualmente, entre otras cosas, educación, por mencionar otro indicador que va en la canasta básica ampliada y que no debemos de dejar a un lado, porque sí o sí, el salvadoreño requiere atender esas necesidades. Con el resto de los $100 aproximadamente que nos quedan, no creo que usted pueda solventar la canasta básica ampliada. No, definitivamente no podría. De hecho, estábamos hablando la vez anterior, para hacer una retroalimentación sobre eso, de que en efecto duplicaba el salario mínimo sector comercio y la canasta básica ampliada. Así que definitivamente... estamos en un desnivel. Sí, estamos en un desnivel sin lugar a dudas. Si ya lo vemos de una forma más amplia la situación, tomando en cuenta la canasta básica ampliada. Ahora, ¿cómo nos explicamos cómo hace el salvadoreño para sortear esta situación? La rebusca, como decía el amigo acá, el licenciado, la vez pasada, ¿no? O sea, el salvadoreño siempre ha tenido esa chispa de actividad y busca la manera de ir solventando, pero como dicen, a veces uno estira las posibilidades, pero ya llega un momento en donde la viabilidad ya se vuelve imposible poder ir solventando este tipo de necesidades día a día. El día a día es el que nos preocupa. Vamos a un nuevo espacio comercial, amigos televidentes. Vamos a hablar con el licenciado Luis Mayoa, la continuidad de este tema. Lo que decía también el licenciado Danilo Pérez, las políticas públicas en cuanto a la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria. Ya volvemos, permítame.
Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Vamos a ver, licenciado Luis Amayoa, cómo hacemos el análisis de las políticas públicas en cuanto a la seguridad y soberanía alimentaria que señalaba el licenciado Pérez. Sí, mire, yo lo que siempre he mantenido desde el punto de vista académico, por supuesto, y en aras de brindar un aporte constructivista, yo siempre he mantenido de que las políticas públicas, para que tengan un efecto, ¿no?, un efecto positivo, requieren continuidad en el tiempo y un monitoreo constante para ir corrigiendo cada una de las situaciones o adversidades que se puedan presentar al momento de ejecutarlas. Y lastimosamente en nuestro entorno social no se le da la continuidad de vida a los proyectos que en su momento se diseñan, porque una política pública lleva un elemento de diseño, estructuración, siempre amparado a lo que son estudios socioeconómicos del impacto que van a generar a priori lo que son los mecanismos de implementación de estas políticas públicas en esta situación concreta en el tema alimentario, que no es la excepción, para ver la viabilidad, ¿no? Y obviamente siempre van a haber pros y contras, pero lo importante es ir solventando y hacer un monitoreo periódico y continuo al momento que se ejecuta la política pública. Ahí está la clave. ¿Cómo podemos observar lo que dice el licenciado Pérez? En el sentido que si le hubiéramos comprado a los productores locales el kit que se vendió, no se vendió, que se dio a la población de parte del gobierno, otra situación estuviera. De hecho, ¿cómo podemos analizar eso? En realidad, una de las, el CDC incluso lo promueve en ese sentido, el fomentar el consumo interno. Es decir, acá hay productores en el sector agrícola en general, ¿no?, que ellos pueden perfectamente brindarnos esos insumos, y en ese caso me parece de que eso es importante, no depender tanto de las importaciones de forma masiva, porque esa es otra situación que se presenta, y de hecho la vez anterior lo comentábamos también, y vuelvo a retomar a manera de retroalimentación ese tema, ¿no? El estar importando constantemente no significa que no debamos de importar, claro que no, pero hay que equilibrar un poco la balanza y no dejar a un lado el consumo interno y fomentar a el productor doméstico nuestro. Ha afectado mucho al productor local. Sin lugar a dudas. La falta de comprar del maíz y el frijol. Sí. Se lo compraron a México. Sí, según lo que se había visto en medios de comunicación, en efecto, muchos productos de los que incorporaba la canasta que se estuvo dando a través del gobierno, pues eran productos de México y de otros países, ¿verdad? Pero volvemos a lo mismo, es decir, me parece que tenía que haberse fomentado más el consumo interno, ¿no? El haber obtenido esos productos de necesidad, ¿verdad?, alimenticia, a través de nuestros proveedores internos, a través de nuestros empresarios internos. Y el fenómeno que solo se dio una vez, 2 veces, la gente come todos los días. Sí, digamos que yo en ese sentido lo que puedo decirle siempre bajo la arista académica es de que, es cierto, fue una ayuda que sin lugar a duda, hay que reconocerlo, fue un apoyo para la familia salvadoreña. Sin embargo, eso fue algo momentáneo, digámoslo así. ¿Cuánto podría durar esa bolsa solidaria que se brindó a cada una de las familias? Imagínense una familia numerosa de 6, 7 personas. ¿Cuánto podría durar esa cantidad de alimentos? Que vuelvo a repetir, no digo que estuvo mal, al contrario, fue una ayuda, fue un insumo, pero es que la alimentación es de todos los días. Entonces, por eso hay que retomar las políticas públicas y darles continuidad, porque son necesidades diarias que tenemos, como es el caso de la alimentación de los salvadoreños. Así es. Ahora bien, es decir, Danilo, que no tenemos una soberanía alimentaria en el país. Y hay una cosa también, no estamos sembrando como se debe entonces. La agricultura en nuestro país está de capa caída. Sí, está de capa caída.
insumos agrícolas caros, un consumo local que yo creo que en cierta medida logra satisfacer cierto grado de seguridad alimentaria, pero todavía con un problema de acceso a mercados, la accesibilidad tanto económica como física, con dificultades para el consumidor final. Mire, yo lo que creo es que aquí tenemos que discutir el país que queremos, ¿verdad? Así es. Creo que se vuelve fundamental que se pueda aperturar un diálogo de carácter nacional, de poner cualquier interés político partidario y pensar en realidad por la población más pobre que tiene este país. Cuando digo la población más pobre, yo he señalado que antes de 2019, o en el 2019 con COVID, teníamos 2.2 millones de pobres. 2.2 millones de pobres en el país. 2.2 millones de pobres en el país, más impacto COVID, que las cifras se proyectan con 478,000 nuevos pobres. De hecho, ya está sumado. Y las cifras inclusive pudieran ser conservadoras. O sea, ya estamos hablando de 2.6 millones de pobres en este país, porque la clase media vulnerable, que perdió sus trabajos por las razones que sea, pues ¿a dónde se ha ido? A pasar al segmento de pobreza. Entonces, en una situación de esta magnitud, como digo, tenemos que discutir el país que queremos tener, porque si vemos, por ejemplo, el caso de la renta, de cada 10 dólares que se reporta de los trabajadores y trabajadoras, 4 prácticamente van a parar a la renta. De aquellos trabajadores con su negocio, estamos hablando de un porcentaje similar, y de la gente, de los empresarios más ricos de este país, estamos hablando que con costo llega de 2 a 10. Entonces, entonces por más que si sigue este tipo de estructuras de carácter tributario, de carácter fiscal, como está establecido, por más que querramos atender las necesidades de carácter nacional, entonces ciertamente que se va a encontrar el gobierno con que no tiene los recursos. Hoy, por ejemplo, había Oxfam estaba compartiendo un estudio que me parece importante. Oxfam, sobre el tema de la desigualdad, precisamente. Imagínense que el número de personas ultra ricas en El Salvador, ultra ricas, está hablando ya a partir de 5 millones de dólares patrimonio neto en adelante. Aumentó del 2014 al 2019 de 100 a 110 personas, de personas ultra ricas en este país. Este grupo se ha calculado que acumula 8.9 mil millones de dólares, frente a 2.6 millones de pobres que están en este país. Entonces hay una desigualdad muy marcada, muy terrible, muy fuerte, que yo creo que estos son los temas importantes que en un diálogo nacional se deben de poner sobre la mesa y se deberían de discutir en razón de dar respuesta a la población. 22 de 100 pobres, de las personas pobres, utilizan Internet. Solo 22 personas de 100 personas. Y antes que nos avisen del próximo corte, le quiero preguntar, antes de quitarle la idea, es decir, y siga con la idea, ya casi la mitad de la población salvadoreña es pobre. Es correcto.
Ya estamos. Está en esa calidad de ya pobre. Estamos en esa. Es grave, amigos televidentes. Sí, es grave. Es ¿Por una qué? situación. Porque aumentan los ricos, aumentan los pobres. Es decir, pero la tasa de proporción de incremento de ricos no es comparada a la tasa de proporción de pobres. O sea, estamos hablando de 2.6 millones de pobres, claro, frente a 110 ultra ricos. Entonces, aquí es donde vale la pena discutir el tema del salario mínimo. Aquí es donde se tiene que poner sobre la mesa este tipo de discusión. Se tiene que poner sobre la mesa el tema de la tributación. Es decir, todo con qué propósito, orientado a políticas públicas. Y yo creo que hay que quitarse el prisma de carácter político ideológico. No, más bien aquí lo que hay que ponerse son las gafas para tener la mirada de poder atender causas estructurales que están generando pobreza, para poder atender precisamente cómo enfrentamos, cómo superamos la realidad de nuestros pobres que están tanto en el campo, en la zona rural, pero también en los cinturones de pobreza urbana. Muy bien, vamos al siguiente espacio, amigos televidentes. Tengo más con Luisa Mayoa y Danilo Pérez. Permítame. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Danilo, yo quiero que termine la idea que iba a llevar anteriormente para que pasemos con Luis y Luisa Mayoa nos diga realmente esta balanza de lo que estamos hablando, de las clases sociales. Mucho aumenta la pobreza. ¿Qué es la última? Estoy relacionando datos. ¿Está relacionando los datos? Estoy relacionando cosas. Muy bien. Luis, ¿cómo ve usted esta situación del aumento de la pobreza en nuestro país? Mire, a mí honestamente en esta cuestión me llamaba mucho la atención otro de los indicadores que mencionaba el licenciado Danilo, y era el tema de la tributación, por ejemplo, ¿verdad? Ahí se ve claramente el desfase y desactualización del sistema fiscal tributario que tenemos, que tampoco se puede dejar a un lado y que claramente afecta a lo que es el indicador de pobreza que tenemos acá en El Salvador, ¿no? Ahora bien, señores, estoy obligado a preguntarles a ustedes, en este marco, la entrada del Bitcoin, ¿cómo va a ser esto? ¿Vamos a aumentar la pobreza? Ok. Mire, tomando en cuenta la volatilidad y que no tenemos como un mecanismo rígido establecido para poder tener un control de este sistema descentralizado, sí, hay un alto riesgo de que se incremente la pobreza. Incluso con el manejo del Bitcoin, ya que toca ese punto tan actual y que está efervescente en nuestro entorno, en nuestro medio, ¿cuál es uno de los indicadores, por ejemplo, en el Bitcoin, que debe de solventarse si se quiere implementar de manera efectiva, digámoslo así, a priori? Conectividad. ¿Cuánta gente tiene acceso a conectividad, a Internet, por ejemplo, o tiene un teléfono móvil para poder... ¿Y con el Bitcoin habrá recaudación fiscal? De hecho, una de las novedades que se presenta es que se van a poder pagar los tributos, por lo menos lo que son impuestos, utilizando bitcoins, ¿no? Habrá que ver también, y ahí la administración tributaria tendrá que tomar las medidas pertinentes en el sentido de hacer el cambio efectivo a dólares lo más pronto posible por la fluctuación que tiene el Bitcoin. Habrá que ver también qué política va a implementar el actual gobierno de tal manera de que se pueda controlar, que lo veo difícil, pero tampoco hay que ser negativo del todo en ese sentido, para poder implementar mecanismos ante esa fluctuación constante de este. Pero vamos a ver,
vamos, y también Danilo, pongámosle atención a esto, que nuestros dólares los convertimos a Bitcoin. Y luego el Bitcoin lo traducimos otra vez a dólares para tener la liquidez. Entonces, ¿cuál es la ganancia del país? ¿Qué ganamos, Danilo, con esta situación? Bueno, yo sobre ese tema en particular que se está conociendo a partir de la propuesta de ley que presentó el Ejecutivo y que ya fue aprobada por la Asamblea Legislativa, yo creo que es fundamental que esperemos el reglamento, porque con el reglamento vamos a ver cómo se van a superar o cómo se va a dar respuesta a muchas de las inquietudes que se están planteando en este momento. Mucha especulación. Yo creo que hay de todo, estamos escuchando de todo, estamos viendo análisis, claro, hay análisis que yo creo que hay que tenerlos en cuenta para que antes de que salga el reglamento sean considerados y que puedan dar respuestas a todo el tema de las inquietudes. Una de las grandes inquietudes que está apareciendo en este momento es el carácter especulativo de la criptomoneda, de la moneda virtual que le llamamos. ¿Por qué? Claro, si entramos a un juego si entramos al juego de hacer uso de este tipo de moneda y en efecto están las fluctuaciones como se ha estado observando por parte de informes tanto internacionales como los analistas o los análisis que han estado saliendo, entonces eso muestra señales de preocupación, de vulnerabilidad. Entonces la pregunta es, ante esa situación, ¿cómo se va a atender? ¿Cómo se va a enfrentar? Se habla de un tema de fideicomiso de 150 millones de dólares a través de Bandesal, con el cual se va a dar respuesta a este tipo de situaciones de cambio de moneda. ¿Quién va a pagar ese fideicomiso? No, claro, el fideicomiso al final es un recurso del Estado, es un recurso de todas y de todos. Entonces, ¿quién paga eso para que entiendan nuestros amigos? Entonces, no, claro, es la población, porque al final es un recurso. Nosotros vamos a pagar toda esta operación. Sí, claro, es decir, al menos hasta donde se ha explicado. Luego aparece otro de los temas, el tema de las comisiones, si van a existir los cajeros, el tema de la convertibilidad. Entonces, se puede poner el ejemplo de los intermediarios a la hora que usted manda una divisa, por ejemplo, desde los Estados Unidos a El Salvador, y ahí hay varias empresas con grandes porcentajes de comisiones bancarias. Ahí está. Estamos escuchando, al menos de parte del gobierno, decir que esas comisiones bancarias podrían bajar. El otro gran problema, es decir, unos dicen sí, otros dicen no. El otro gran problema que aparece es el tema de la regulación. Es decir, ¿quién regula esto? ¿Quién controla este mercado? Y ante una falta de control, entonces también vuelve a aparecer el carácter especulativo de quién está colocando el dinero. Muy bien. Entonces, miren, aquí hay lo que yo quiero señalar tiene que mostrarse, creo yo, y tratar de dar respuesta, es a cosas concretas como lo siguiente. El 5.28% de los hogares más pobres de este país, solo el 5.28% logran acceder a Internet por celular. Vámonos al tema de energía, relacionemos el tema del celular con el tema de la energía. Al año 2015, el 32.6% de los hogares rurales tenían acceso a energía eléctrica, frente
a un 60 y pico % en el área urbana. Okay, entonces, no todo es celular a la hora de hacer una transacción, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay varios elementos, varios componentes que tienen que tratarle de dar respuesta a estas grandes inquietudes que están apareciendo y que yo creo que sí son muy válidas por parte de los usuarios del servicio financiero, los consumidores finales. Vamos, amigos televidentes, a volver en breve para sostener lo que llamamos la conclusión de este interesante programa. La economía doméstica de los salvadoreños se está viendo muy afectada precisamente en este mes de junio del 2021. Ya retornamos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Creo que con el tiempo no se juega, ¿verdad? Así es que, Luis, rapidito, si usted tiene algo sobre la ley de aguas, es algo social que nos va, tenemos muy poco tiempo. Sí, yo rápidamente y de forma breve, habrá que esperar cuál es la decisión que se toma en el legislativo en ese sentido, pero lo más importante es que debe de mantenerse una visión de tal forma de que este recurso, ¿no?, de necesidad humana llegue para todos y para todas y que llegue de calidad, agua potable, porque esa es otra de las cosas que hay que valorar. ¿Lo hemos tenido en la actualidad? Para todos no. ¿Y el acceso al agua cómo estamos? ¿Usted que le gustan las estadísticas? Buena noticia que el gobierno anuncie que va a presentar próximamente la Ley General de Agua. Expectativa que tenemos es que sea una ley consultada. Que sea consultada porque sin duda alguna nuestro interés es que no haya ningún vicio, ninguna señal de que se quiera privatizar el agua. Y eso solo se va a poder ver con la letrita de cada artículo que sea planteado. Danilo, gracias por estar con nosotros. Danilo Pérez, director ejecutivo del CDC, Luisa Mayoa, columnista y también un especialista en el área alimentaria y social. Sobre todo, gracias a usted que ha estado con nosotros durante esta hora. El día de mañana, el Día del Padre, tendremos más para usted. Desde ya, un abrazo grande a esos hombres, ¿verdad? A los padres salvadoreños. La mejor de las noches. En Antiguo Cuscatlán cumplimos nuestras promesas. En los últimos 3 años hemos cambiado de alumbrado público a luminarias tecnología LED, amigables con el medio ambiente. Tu seguridad nos importa, por lo que desarrollamos el proyecto Smart City con centro de monitoreo y botones de pánico. En la pandemia hemos entregado canastas solidarias y poseemos nuestro propio sistema de atención
médica. Además, surtimos de agua potable a nuestras comunidades. Esto y más, por ti. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se detectan abundantes precipitaciones de mocos. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM.